Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. ¿Alguien ha escuchado acerca de la presión? ¿Cuánto han sentido presión alguna vez en la vida? Entonces el tema de hoy va a ser bueno, ¿verdad? Amén. La presión es una fuerza natural curiosa, porque genera unos efectos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento muy particulares, ¿no? Y mi familia tuvo experiencias cercanas con los daños y los riesgos que puede tener la presión. En un momento dado tuvimos un incidente con una olla de presión que puso en riesgo la vida de mi esposa. Y todo fue culpa de la olla de presión, mayoritariamente. Como la olla de presión no puede hablar, ella no puede defenderse de este argumento, pero vamos a decidir que fue culpa de la olla de presión ese problema. Cuando la presión se acumula en un lugar y se sale sin control, puede causar mucho daño, puede causar muchos problemas. Y yo estaba leyendo esta semana, para preparar este mensaje, un poco acerca de eso, de cómo la presión funciona y afecta a distintos ambientes y a nosotros como personas. Y me llamó la atención un tipo particular de profesión que lidia constantemente con la presión. ¿Alguno aquí ha buceado? Yo no he buceado. No sé si alguien aquí lo ha experimentado. Ok, nadie. Entonces esto va a ser interesante, un dato interesante de la mañana. Cuando los buzos comienzan a descender al fondo del océano, ¿verdad? Y comienzan a explorar un poquito, la presión comienza a afectar su cuerpo. Y hay distintas cosas que van a suceder, distintas incomodidades que ellos van a experimentar conforme más descienden a mayores niveles de presión. Cuando ellos van descendiendo los primeros metros, quizás experimentan una leve sensación de incomodidad. Es una incomodidad muy poco perceptible al principio, pero después comienza a agudizarse. Los oídos se empiezan a tapar, la nariz se empieza a congestionar, pero conforme van descendiendo cada vez más y más a las profundidades del mar, el cuerpo comienza a experimentar cambios significativos. Mientras más presión, más comenzamos a sentir sus efectos. Y ocurre un fenómeno que se conoce como narcosis de nitrógeno. Anótelo ahí, algo nuevo que va a aprender hoy. Yo lo aprendí esta semana, apréndelo usted también. Esta condición causa en los submarinistas, en los buzos, en las personas que normalmente descienden a las profundidades del mar, una sensación de borrachera. A algunos les puede gustar eso, pero eso no es de Dios, amigo. Algunos pueden experimentar mareo, pérdida de la capacidad de razonamiento e incluso pérdida de la conciencia. Y cuando la presión se hace demasiado fuerte, si el buzo sale a la superficie de manera descontrolada, podría experimentar la muerte, porque no está lidiando con la presión de la manera adecuada. El cuerpo, cuando está bajo presión, comienza a enviar toda clase de señales para decirnos que estamos bajo demasiada presión, bajo demasiado estrés, y que estamos experimentando una condición extrema que no nos hace bien. Y hay una práctica en particular que me llamaba un poco la atención, que se llama buceo de saturación. O sea, básicamente esto es gente, ¿verdad?, que se dedica a descender a lo más profundo del mar para ejecutar trabajo de ingeniería avanzada. Estas son las personas que cuando usted ve las plataformas petroleras en el mar abierto, son los que bajan a ponerle la soldadura a los tubitos. Una gente loca. Sí. Es una profesión sofisticada, obviamente, necesitas mucha preparación, pero también es bastante peligrosa. Y estos buzos pueden pasar días e incluso meses preparándose para descender a mayores niveles de presión, porque el cuerpo no está diseñado para estar en ese tipo de ambientes. Y en esa preparación ellos se sumergen en una cámara que se llama hiperbárica, es decir, que tiene exceso de presión para ir habituándose al ambiente a donde van a estar posteriormente. Entonces esa cámara comienza a ir ejerciendo más y más presión en su cuerpo hasta que ya ellos están preparados para enfrentar la presión que van a recibir cuando desciendan al fondo del mar. Para lograr el objetivo, entonces, necesitan estar preparados. Querido amigo, querida amiga, tú y yo, cuando experimentamos niveles altos e intensos de presión en nuestra vida, tenemos que aprender a lidiar con eso, porque de lo contrario puede tener efectos nocivos para nuestra salud. Amén. Todos en algún momento hemos experimentado momentos de fuerte presión.
No somos buzos, pero todos hemos estado muchas veces sujetos a niveles de presión mucho más fuertes de lo que muchas veces podemos manejar. La presión puede venir de muchos lugares. Podríamos perder un trabajo y eso nos pone encima presión. Podríamos tener situaciones de escasez económica y eso pone en nosotros presión. Podríamos estar casándonos como Abraham y eso pone sobre nosotros presión. Podría... Hay que decirlo, brother. No lo voy a decir, pero sí lo voy a decir. Podríamos tener una situación de salud o un diagnóstico desfavorable y eso pone en nosotros presión. Podríamos tener deudas, ¿cuántos dicen amén?, que desequilibran nuestra estabilidad económica. Podríamos tener una relación de pareja que está pasando por un momento de crisis y eso pone sobre nosotros una presión sobre nuestra familia. Nuestro jefe podría amanecer del lado contrario de la cama y eso pone sobre nosotros exceso de presión, a pesar de que no sea nuestra culpa. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué haces? ¿A quién recurres? ¿Cómo lidias cuando la presión a tu alrededor se está incrementando? ¿A dónde vas? ¿A quién recurres? ¿Cómo logras manejar la presión? Y ¿sabes qué me encanta? Que Jesús no es ajeno a nuestra realidad, porque Él también en su tiempo sobre la tierra lo experimentó altos niveles de presión. Cuando la presión sube, al igual que los buzos, ¿verdad?, comenzamos a experimentar cierta incomodidad. Nuestros sentidos se ponen alerta, nos ponemos ansiosos, estamos preocupados, nos ponemos a pensar en qué va a pasar mañana, si vamos a lograr el objetivo, si se va a cumplir lo que queremos, si las cosas se van a dar como planeamos. Sentimos tensión, inquietud, incertidumbre por el futuro. ¿Alguien se ha sentido aquí así hoy o antes? ¿O se está sintiendo así en este momento? La presión nos puede afectar de muchas maneras. Y yo tengo fe de que al finalizar este mensaje, tú y yo vamos a tener herramientas adecuadas para poder lidiar con el exceso de presión en nuestra vida. Tenemos que aprender a lidiar con la presión, porque presión viene de muchos lugares y eso va a suceder en nuestra vida muchas veces. Jesús entiende, y esto me encanta, lo que es vivir y estar en momentos de alta presión. Y en el Evangelio de Mateo, Mateo es uno de mis escritores favoritos del Evangelio, porque es sumamente meticuloso y detallista en todo lo que escribió. Y eso nos permite tener una perspectiva muy amplia de lo que Jesús vivió en el tiempo en que estuvo sobre la tierra. Mateo estaba al lado de él en todos lados, viendo lo que Jesús estaba haciendo, y no solo tomó nota, sino que tomó nota de los detalles que muchas veces es en ellos donde encontramos la mayor sabiduría para nuestra vida. Durante el tiempo o el espacio de tiempo que conocemos como la Cena del Señor, la Última Cena, la conocen algunos, o la Santa Cena, Jesús está con sus apóstoles, con sus discípulos, sentados en un lugar y están compartiendo una cena, y Jesús predice y Jesús les anuncia lo que va a pasar en las próximas horas. Les dice que va a morir, les dice que va a ser traicionado, le dice que el traidor va a ser nada más y nada menos que uno que estaba cerca de él, que era Judas, era parte de su círculo cercano, de sus discípulos. Puedo imaginar que no fue la cena más agradable de todas. Puedo imaginar que fue una cena un poco tensa. Puedo imaginar que cuando Jesús dijo eso, el ambiente cambió y todos comenzaron a sentir un poquito de presión. Al terminar la cena, Jesús le pide a sus discípulos que lo acompañen a un lugar al que la Biblia llama el huerto de Getsemaní, pero es una traducción al español, y ya les voy a decir por qué es importante entender eso. Y esto que les voy a leer de la Biblia es lo que sucede en el camino al huerto. Mateo capítulo 26, verso 31 al 46, si no tienes Biblia física o electrónica, va a estar en las pantallas. Comienza así, dice: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Ahora voy a leer 3 doritos después. Verso 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo:
siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro, el que dijo que lo iba a acompañar, y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Te has sentido alguna vez así? Tan fuerte como Jesús se sentía en ese momento. ¿Has sentido que todo a tu alrededor se está derrumbando? ¿Has sentido un nivel de dolor que crees que no puedes soportar? ¿Has sentido un nivel de presión que crees que tu cuerpo no puede resistir? Quiero decirte, Jesús entiende lo que es estar en esa situación. Jesús se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo creo que varias veces tú y yo hemos dicho, Señor, si puede pasar de mí esta situación, sería genial. Verso 40, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Pedro, disculpa, ¿qué era lo que tú ibas a hacer? Y le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque de cierto el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, querido amigo, querida amiga. Nuestro cuerpo no está diseñado para resistir muchas veces la presión que tenemos encima, y por eso tenemos que recurrir a un lugar, a una persona que nos dé la ayuda y la fuerza necesaria para resistir. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Ya le voy a explicar algo de eso, porque también uno no puede ser tan juzgón con los discípulos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a los discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense y vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. Algunas observaciones interesantes sobre este pasaje. Los discípulos venían de una cena y estaban full. ¿Y a cuántos les da sueño después de comer? Venían de beber vino también y entonces tenían sueño también. Entonces esa gente, ¿verdad?, no entendía realmente lo que estaba sucediendo. Ellos no habían escuchado a Jesús, pero todavía no entendían muy bien. O quizás no creían realmente que lo que él estaba diciendo que iba a pasar iba a suceder. Y entonces cuando llegan al huerto de Getsemaní, ellos duermen, descansan, están tranquilos. ¿Qué tanto? ¿Qué tanta presión? ¿Qué tanto problema? Quédate tranquilo, Dios está contigo, tú eres Dios. No va a pasar nada, cálmate. Y sabes, yo he aprendido esto a lo largo de mi vida, y creo que es algo que este pasaje nos enseña también, acerca de cómo actúa nuestro entorno cuando nosotros estamos bajo momentos de intensa presión. Algunas personas creen que pueden lidiar bien con la presión y te van a decir que te van a apoyar, pero a la hora de la verdad, colapsan. A la hora de la verdad, esa gente huye despavorido de la situación porque dice, esto es como más grande que yo y es mucho más difícil de lo que yo pensaba. Algunas personas te van a decir que te van a acompañar cuando las cosas se pongan duras, pero ¿sabes qué? En el momento de dificultad, algunos te van a abandonar. Y tú vas a tener que lidiar con esa presión. A Jesús le pasó, también te va a pasar a ti, querido amigo, querida amiga. No podemos predecir cómo las personas van a reaccionar a los momentos de presión. Lo que tú y yo podemos hacer es decidir cómo vamos a lidiar con nuestros momentos de intensa presión, cómo nos vamos a adaptar a ellas y cómo lo vamos a superar. Eso es lo único que tú y yo podemos controlar. No lo que otros van a hacer, sino lo que tú y yo vamos a hacer cuando estemos bajo intensa presión. Ahora, volviendo al pasaje, todos se van a un lugar al que Mateo se refiere en la traducción al español como el huerto de Getsemaní. Sin embargo, el nombre hebreo de este lugar real es Gath Shemanim, y ese nombre significa prensa de aceite. Y miren lo increíble que es la vida de Jesús y lo que la Biblia nos narra. Se supone que en este lugar se plantaban aceitunas y habían olivos, y que este lugar se llame prensa de aceite significa que era el lugar donde se ponían las aceitunas sobre la prensa y se exprimían hasta sacar el aceite. ¿Qué se necesita para sacar el aceite
de oliva de la aceituna. Mucha presión. Se necesita empujar una pesada piedra sobre una cuenca circular y empujar con toda la fuerza que puedas para que esa aceituna que tiene una piel dura sea exprimida y salga de ella lo mejor que tiene dentro. ¿Eso le enseña algo? A mí me enseña un montón. Y la persona que extraía el aceite tenía que hacer un esfuerzo grande y poner alta presión sobre la aceituna para sacar lo mejor de ella. Y no es casualidad que Jesús haya decidido ser entregado a las autoridades religiosas de la época en ese lugar, porque él estaba transmitiéndole un mensaje poderoso a sus discípulos con ese lugar en el que estaban. Jesús llega allí y siendo Dios, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a vivir. Jesús sabía lo que venía. Y por eso dice este pasaje que Jesús estaba profundamente triste y afligido, porque sabía lo que estaba por venir. Había sobre los hombros de Jesús una intensa presión. Es tanto así que creo que Jesús va a este lugar para tratar de transmitirle a sus discípulos lo que él estaba sintiendo, porque él era esa aceituna que estaba a punto de ser presionada hasta que saliera lo mejor de él. Y su cuerpo, así como esas aceitunas, sería exprimido por completo. El cuerpo de Jesús ya sería crucificado en pocas horas adelante, toda su sangre derramada, pero con un propósito que era que lo más valioso que el cielo tenía para darnos había experimentado tal nivel de presión que lo mejor que tenía para nosotros salió de ese momento, de ese lugar. Entonces, amigo, amiga, esto nos lleva a tratar de comprender un poco mejor de qué se trata y para qué, cuál es el propósito de los momentos de presión en nuestra vida. Pondrían sobre Jesús una pesada carga, lo torturarían, lo humillarían, lo azotarían. El imperio romano y los líderes de la época lo iban a maltratar. La presión que Jesús sentía sobre sus hombros no era normal. Y si tú llegaste a este lugar y sientes una presión intensa sobre tus hombros por lo que tienes adelante, por lo que estás viviendo, por lo que estás enfrentando, Jesús entiende lo que es estar bajo presión. Jesús no es ajeno a sentirse como tú te estás sintiendo el día de hoy. Él estaba tan desesperado por transmitir el tono de urgencia de lo que estaba por suceder, que le dice a sus discípulos en un tipo de lenguaje que no usa en más ningún otro momento: velen, oren, prepárense, porque necesito que entiendan que tenemos que soportar de aquí en adelante una alta presión. Y los estaba animando, y esto es lo primero que quiero enseñarte hoy, que la presión puede quebrarnos si tú y yo no tenemos las estrategias adecuadas para manejarla. La presión puede acabar con nosotros, puede causarnos graves problemas de salud, puede causarnos graves problemas matrimoniales, puede causarnos graves problemas personales si no estamos preparados adecuadamente para lidiar con ella. Y yo sé que aquí muchos de nosotros hemos estado en nuestro propio Gethsemane. Muchos hemos estado en ese lugar donde parece que somos una aceituna y le están pasando la prensa por encima. Señor, no sé qué quiere sacar de mí. Ya esto es demasiada presión. No puedo más. Mi jefe me tiene obstinado. Mi esposo me tiene obstinada. Mi esposa me tiene loco. La situación del país, ya no sé qué hacer. Es demasiada presión. Yo sé que tú y yo hemos estado en algún momento, si no es que es hoy, en momentos de alta presión. Y si bien esos momentos son profundamente incómodos, dolorosos, e incluso podrían terminar rompiendo algo, yo quiero decirte algo hoy. La presión tiene un resultado final muy interesante cuando se aplica sobre un tipo de objeto específico. Cuando la presión se aplica sobre las aceitunas, las olivas, sale de ella, brota de ella, es liberado lo mejor que ha sido depositado por su creador dentro de ella. La presión, cuando es puesta sobre el carbón de antracita, ¿sabe qué sale de la presión, del exceso de presión sobre eso? Un diamante, algo precioso e invaluable, algo que es difícil de replicar, que no en todos lados se da. Y de la misma manera, amigo, amiga, cuando tú y yo experimentamos fuerte presión en nuestra vida,
algo bueno puede liberarse de eso. Puede haber un buen resultado, porque no se trata de romperte, se trata de sacar lo mejor que hay en ti, y para eso se necesita presión. Eso nos puede llevar a reconsiderar cuál es el propósito de esta temporada, de este momento que estamos viviendo de intensa presión. Y quiero decirte esto para que puedas reconsiderar tu actitud y tu manera de ver lo que estás viviendo hoy. Dios usa momentos de intensa presión para liberar de nosotros lo más valioso que Él ha depositado y que está escondido en nuestro interior. La presión no se trata de derrumbarte. La presión no se trata de quebrarte. La presión no se trata de hacerte sentir como si no puedes ya más. La presión no se trata de sacar de ti lo peor. La presión que muchas veces Dios permite que tú y yo vivamos tiene un solo objetivo, que es revelar aquello que ha sido escondido, que se encuentra en nuestro interior, que no sabíamos que estaba ahí. Eso es algo valioso que muchas veces necesita de presión para salir a la superficie. Así que abraza la presión, no tengas miedo de la presión. Dios va a sacar de este momento de intensa presión lo mejor que tiene para tu vida, lo más valioso que hay en tu interior. Todo lo que Él ha depositado, que tiene algo de valor, va a salir de este momento de presión. Abraham, ¿estás agarrándolo? Puede parecer, amigo, amiga, que la presión quiere aplastarte. Puede parecer que la presión quiere romperte. Pero en realidad, Dios la está usando para sacar de ti lo más valioso que Él ha depositado. Muchas veces no descubrimos quiénes realmente somos, lo que realmente somos capaces de lograr, lo que realmente somos capaces de materializar, lo que Dios ha puesto en nosotros. Muchas veces no lo conocemos, sino hasta que nos ponen presión. Hasta que Dios nos lleva a situaciones y nos pone en escenarios donde nos vemos obligados a hacer cosas que se salen de nuestra comodidad, de lo habitual. Es en esos momentos donde lo más valioso que está en nosotros sale a la superficie. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amigo, amiga, cuando nuestra fe permanece firme en momentos de alta presión, es en esos momentos donde nuestra fe se afirma. Es en esos momentos donde nuestra fe crece. Es en esos momentos donde nuestra fe se refina, se purifica y logra llegar a un nuevo nivel. No es en la comodidad, no es en el confort, no es en el día a día, no es en la rutina. Es cuando la presión a nuestro alrededor se intensifica. Cuando lo mejor que Dios tiene para ti y lo mejor que ha depositado en ti sale a la superficie. Nuestra fe se perfecciona, se purifica y se fortalece en medio de la presión. Y como resultado, amigo, amiga, vemos la grandeza y la gloria de Dios a un nuevo nivel cuando tú y yo logramos superar momentos de intensa presión. ¿Y sabes qué me encanta de esta historia? Que tenemos un Salvador llamado Cristo Jesús, que entiende lo que es estar bajo momentos de intensa presión. Él sabe lo que estás viviendo hoy. Él sabe la magnitud del dolor, la magnitud del sufrimiento, la magnitud del cansancio, la magnitud de la incomodidad que estás pasando el día de hoy. Jesús estuvo en su propio huerto de Getsemaní y iba a ser presionado hasta el punto que lo mejor que Él tenía para dar a la humanidad saldría de Él. Esa presión que había sido puesta sobre Jesús sacaría de Él lo mejor que tenía para darnos, que fue su sangre derramada en una cruz, a través de la cual tú y yo
podemos ser lavados, limpiados para estar en la presencia de Dios. ¡Wow! No sale cosa cualquiera de un momento de presión. Sale lo más valioso que Dios ha depositado en nosotros cuando nos sometemos a momentos de intensa presión. Y miren lo que dice la Biblia con respecto a esto. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y por eso el sacrificio de Jesús es suficiente para ponernos en buena relación con Dios, porque Él no fue un hombre cualquiera. Él superó todo lo que se puso delante de Él. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y aquí está la clave de este mensaje. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Me encanta. Yo empecé este mensaje diciéndote cómo podemos soportar y superar momentos de intensa presión en nuestra vida. Acércate al trono de la gracia de Dios. Cuando Jesús estaba en esa situación, dicen otras versiones de esta misma historia, que Jesús estando afligido y triste, un ángel descendió del cielo y le dio fortaleza. Yo quiero creer que en mis momentos de mayor presión, que en mis momentos de mayor estrés, que en mis momentos de mayor dificultad y ansiedad y tristeza y dolor, Dios está enviando para mí una gracia oportuna. Dios está enviando para mí la gracia que necesito para salir adelante, para vencer, para aguantar la presión y para que salga de mí lo más valioso que Él ha depositado en mi vida. No estás solo en tu prueba, no estás solo en tu problema, no estás solo en tu adversidad. Puedes sentir intensa presión, pero la gracia de Dios te va a ayudar a llegar al otro lado y a vencer toda y cada una de las circunstancias que estás enfrentando el día de hoy. Su gracia es oportuna, llega en el momento en el que más la necesita. Ese es nuestro Dios. La gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Si quiero preguntarte hoy, ¿te sientes bajo presión? ¿Estás lidiando con problemas que te abruman y te hacen sentir que todo está fuera de control? Quiero animarte a que te acerques con confianza al trono de la gracia, para que puedas obtener de tu Padre que está en el cielo el auxilio pertinente, oportuno para tu situación y para que puedas liberar un poco de esa presión y para que pueda salir de ti todo lo que Él quiere sacar valioso en esta temporada que estás viviendo. Y yo digo esto y me lo digo a mí mismo: para todo momento de presión hay una gracia oportuna de Dios que nos da las fuerzas para superarla. En todo momento de presión que tú y yo podamos estar viviendo, Dios tiene una gracia, un favor, un milagro, una salida, una alternativa, un camino oportuno para que tú y yo podamos superar nuestro momento de intensa presión. Dios quizás no va a actuar cuando tú se lo pidas, pero Dios va a actuar cuando más lo necesites. Dios quizás no te va a quitar la presión mañana, pero Él no va a permitir que la presión te despedace. Él no va a permitir que la presión te derribe. Él no va a permitir que la presión te destroce. Él va a darte las fuerzas necesarias en el momento oportuno para superar tus mayores momentos de intensa presión. Y por eso quiero animarte a que de este momento en adelante tú puedas cambiar tu perspectiva. Y cuando estés viviendo momentos de intensa preocupación, presión, estrés, adversidad, circunstancias difíciles, puedas recordar lo que Jesús vivió en el huerto del Getsemaní, estando frente a su propósito, a su futuro, viviendo momentos de presión mucho más intensos de lo que cualquier ser humano ha experimentado.
Jesús tenía en mente que de ese momento saldría lo mejor que Dios haría con su vida en este mundo. Y de la misma manera yo puedo creer que tú y yo, en nuestro momento de adversidad actual, vamos a ver lo mejor que Dios tiene para sacar de nosotros cuando podamos salir adelante, cuando su gracia oportuna llegue a nuestra vida. Mantente firme, resiste, porque la gracia de Dios está por materializarse en tu vida. Tu momento de presión no te va a quebrar, tu momento de presión no te va a derribar. Dios que está contigo en cada paso del camino y su gracia oportuna va a mostrar la salida, va a hacer el milagro, va a darte el camino necesario para que puedas llegar a ver el propósito que Él tiene para esta temporada y salga de ti lo más valioso que Él ha depositado en tu vida. No le huyas a la presión. No le tengas temor a los momentos que se causan estrés y que te quieren sacar de tu tranquilidad. Jesús está contigo en el horno de fuego. Jesús está contigo en el momento de las muchas aguas que suben. Jesús está contigo en el foso de los leones también. Jesús está contigo en medio de las llamas, en medio de la adversidad y del problema. Jesús está contigo en el diagnóstico difícil. Jesús está contigo en medio de la enfermedad. Jesús está contigo cuando te traicionan a tu alrededor. Y mucho más importante, su gracia oportuna está contigo. Cuando más lo necesites, Dios va a obrar a tu favor. Cuando más lo necesites, Dios va a actuar para que la presión no te derribe, sino que saque de ti lo mejor que Él ha depositado en tu vida. Su gracia es oportuna. No llega cuando queremos, pero llega cuando la necesitamos. Y si tú lo crees el día de hoy, te invito a que te levantes conmigo y podamos orar para que la gracia oportuna de Dios pueda materializarse en nuestra vida. Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.